Mi esposa me despidió 4 días después del funeral de su padre. No sabía que yo tenía la mayoría de la empresa que acababa de heredar. En cuestión de horas pasó de viuda afligida a CEO despiadada. Firmé los papeles en silencio, con un as bajo la manga que cambiaría todo. Nuestro hijo Brandon estaba justo a su lado, con 26 años y su primer traje de verdad, asintiendo a todo lo que ella decía como si de la noche a la mañana se hubiera convertido en su asesor principal. Mi hija Emily cruzó su mirada con la mía desde el otro lado de la sala y vi algo en ella, ese destello de confusión o quizá de preocupación, como si fuera la única persona en todo el salón de recepción que se daba cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal en esa imagen. Richard había muerto un jueves por la mañana, un infarto masivo en su escritorio. Y para el jueves por la tarde ya había notado que mi acceso al correo electrónico se volvía extraño, ciertas carpetas empezaban a mostrar errores de permisos. Mis invitaciones del calendario a reuniones ejecutivas rebotaban con mensajes automáticos sobre reestructuración organizativa. El viernes por la mañana entré a la oficina y mi asistente Jennifer me miró con esa horrible mezcla de lástima e incomodidad, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que ya no era mi asistente, que esa misma mañana la habían reasignado a Brandon. El sábado fue el funeral, y vi a Rachel moverse por la sala como una candidata política en una recaudación de fondos. Secándose los ojos con un pañuelo con monograma mientras, al mismo tiempo, presentaba a Brandon a los miembros del consejo como el nieto de Richard y el futuro de la empresa. Yo había sido quien hipotecó su casa y puso su propio dinero en juego cuando ningún banco quiso tocarnos durante la crisis de 2007. Richard solía presentarme en conferencias del sector como el hombre que salvó su empresa, pero al parecer eso no contaba demasiado cuando el ADN entraba en juego. El domingo por la noche, Rachel me envió un mensaje de texto, ni siquiera una llamada, diciendo que necesitábamos hablar de mi plan de transición el lunes por la mañana a las 9 en punto. El lunes por la mañana llegué a las 7:30 como siempre y mi tarjeta de acceso no funcionó en el piso ejecutivo. Solo seguía pitando en rojo mientras el guardia miraba a todas partes menos a mi cara. Y cuando inicié sesión en mi computadora, había una invitación en el calendario para las 9 titulada Discusión de Transición Organizativa con Rachel, Brandon y alguien de recursos humanos de quien ni siquiera había oído hablar. La reunión duró exactamente 12 minutos. Rachel utilizó lenguaje corporativo para dar golpes personales devastadores, reestructuración, planificación de sucesión, gestión de la línea de sangre. Estaba usando la muerte de su padre como un arma contra mí. Brandon ni siquiera me miró durante toda la reunión, simplemente se quedó mirando su iPad como si contuviera los secretos del universo. Y la persona de recursos humanos, una mujer nerviosa llamada Patricia, que literalmente había empezado hace 3 semanas, no paraba de disculparse mientras al mismo tiempo empujaba los papeles de despido sobre la mesa. Me ofrecían 6 meses de indemnización, lo que suena generoso hasta que te das cuenta de que yo había generado personalmente unos 40 millones en ahorro de costos y nuevos ingresos durante la última década y media. Y Rachel incluso dijo, creemos que esta es una compensación más que justa por tus aportes, con esa sonrisa falsa y brillante, como si me estuviera haciendo algún favor. Firmé los papeles porque qué otra cosa iba a hacer. Y mientras regresaba a mi oficina para empezar a empacar. Pasé por la sala de juntas principal y los vi a través de las paredes de vidrio, literalmente retirando mi silla de la mesa mientras yo todavía estaba en el edificio. Brandon le indicaba al encargado de mantenimiento a dónde llevarla, probablemente directo al almacén o al contenedor de basura, y me sentí enfermo al ver a mi propio hijo ayudar a borrarme como si nunca hubiera existido. Rachel estaba de pie en la cabecera de la mesa probando la vieja silla de Richard, el gran trono ejecutivo de cuero que había encargado a medida en Italia, y giraba en ella como una niña probando un juguete nuevo. Y juraría que la vi sonreír. Esa noche pasé por la oficina alrededor de las 7 p.m. porque, al parecer, soy un glotón para el castigo, y a través de la ventana vi a Rachel servirse una copa del bar privado de Richard. El que tenía el whisky de 50 años que había estado guardando para una jubilación que nunca llegó a disfrutar. Estaba sentada en su silla con los pies sobre su escritorio como si por fin hubiera tomado su trono legítimo, y levantó su vaso en un pequeño brindis privado consigo misma, celebrando su victoria sobre el hombre que realmente había construido todo lo que ahora ella reclamaba como su derecho de nacimiento. Ella no sabía que la oficina de su padre tenía una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de la foto de su casa de la infancia. Instalada durante las renovaciones de 2007 cuando todo se estaba viniendo abajo y él necesitaba proteger los documentos más importantes.
No sabía que yo era la única otra persona, además de él, que conocía la combinación, ni que me había dicho, si alguna vez me pasa algo, tendrás que abrir esto, unos 6 meses antes de que su corazón se rindiera. No sabía muchas cosas en realidad, y la reunión de emergencia del consejo que estaba planeando sería extremadamente educativa para todos los involucrados. Lunes por la noche, alrededor de las 8 de la noche. Mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Y cuando contesté, una voz dijo, habla Arthur Hastings. Fui el abogado de Richard y necesito que venga a mi oficina a primera hora de mañana. Y algo en la urgencia de su tono me hizo aceptar de inmediato. El martes por la mañana a las 6:30 entré en la oficina de Arthur en el centro y encontré a este abogado de la vieja escuela, de unos 70 años, sentado en una mesa de conferencias de caoba cubierta de carpetas que claramente había estado organizando desde la muerte de Richard. Deslizó sobre la mesa un grueso sobre manila con mi nombre escrito con la letra de Richard, y sentí que las manos me empezaban a temblar incluso antes de abrirlo. Dentro había una carta fechada 6 años atrás, justo después de que la empresa finalmente se estabilizara tras la crisis de 2008. Y la primera línea de Richard decía, si estás leyendo esto. Estoy muerto y Rachel te ha despedido, lo que significa que todo está ocurriendo exactamente como temía. Explicaba que había visto a su hija volverse más preocupada por el estatus y el control que por la verdadera competencia empresarial, y que se había dado cuenta de que, en el momento en que él muriera, ella intentaría borrar a todos los que representaran su verdadero legado en lugar de solo su ADN. Arthur sacó otra carpeta que contenía documentos en los que apenas había pensado en años. Papeles de inversión de 2007, cuando la empresa estaba a 72 horas de la bancarrota total y Richard necesitaba efectivo que ningún banco estaba dispuesto a proporcionar. Yo había hipotecado mi casa, liquidado mis cuentas de jubilación, pedido préstamos contra todo lo que tenía y aportado $2,3 millones para mantener viva a la empresa. Y recordé a Richard insistiendo en que lo estructuráramos como capital y no como un préstamo. Pero en ese momento estaba tan centrado en la supervivencia que no presté atención a los detalles legales. Arthur me mostró cómo esa inversión se había convertido en acciones preferentes con derechos de voto específicos y protecciones antidilución, acciones que se habían colocado en un fideicomiso protector que se activaba bajo ciertas condiciones, incluida la terminación sin causa por parte de un miembro de la familia que ejerciera como director ejecutivo. Pero eso era solo el comienzo, porque Arthur sacó una tercera carpeta que contenía documentos del fideicomiso y papeles de reestructuración corporativa que Richard había presentado de forma sistemática durante 6 años, reorganizando la estructura de propiedad de maneras de las que yo nunca había sabido nada. Arthur hizo las cuentas en una libreta legal, sumando mi propiedad directa de la inversión de 2007, mis posiciones en el fideicomiso que se habían activado cuando Rachel me despidió y mis asignaciones protegidas de acciones que Richard había integrado en la estructura corporativa. Y el número que encerró en un círculo al final fue 60%. Me quedé mirando ese número pensando que tenía que estar equivocado. Pero Arthur explicó que Richard no me había regalado nada, que yo había ganado cada una de esas acciones con mi inversión y mi trabajo, y que Richard simplemente había estructurado las cosas legalmente para reflejar esa realidad. La carta continuaba con Rachel escribiendo sobre cómo había visto a Brandon crecer con derecho adquirido y desconectado del trabajo real, y cómo temía que su familia tratara a la empresa como un fondo fiduciario en lugar de un negocio vivo que requiere habilidad y dedicación constantes. Y escribió, no le estoy dejando mi empresa a mi línea de sangre. La estoy protegiendo para la competencia. Y si Rachel te despide, demuestra que valora el ADN por encima de la capacidad. Arthur explicó que Richard había incluido el artículo 12, sección C, en los estatutos corporativos, que permitía a cualquier accionista con más del 50% convocar una reunión extraordinaria con solo 48 horas de aviso. Y esa reunión podía votar sobre cualquier cosa, incluida la composición del consejo y los nombramientos ejecutivos. Ya había preparado toda la documentación, ya había enviado cartas certificadas a todos los miembros del consejo esa misma mañana notificándoles una reunión programada para el jueves al mediodía, y ya había presentado la documentación de propiedad ante el secretario corporativo, de modo que no pudiera haber impugnaciones legales. Mi teléfono empezó a vibrar y miré para ver 17 llamadas perdidas de Rachel. 9 mensajes de texto de Brandon, que iban de la confusión al pánico, y 3 mensajes de voz del director financiero diciendo que esto no podía ser legal. Emily había enviado solo un mensaje que decía, papá, no entiendo qué está pasando, pero creo en ti. Y ese mensaje significó más para mí que cualquier otra cosa. En ese momento,
Arthur me dijo que los abogados de Rachel ya lo habían llamado 2 veces, amenazando con demandas, pero que él les había explicado con calma que cada documento era a prueba de balas, cada presentación era correcta y cada certificado de acciones estaba respaldado por un sólido precedente del derecho corporativo. Dijo que Rachel probablemente estaba revisando los registros financieros en ese mismo momento tratando de entender cómo era posible todo esto. Y cuando encontrara los documentos originales de la inversión de 2007, se daría cuenta exactamente de cuánto desconocía sobre las decisiones empresariales de su padre. Le pregunté a Arthur por qué Richard nunca me había contado nada de esto, por qué me había dejado trabajar durante 17 años pensando que solo era un empleado. Y Arthur sonrió con esa sonrisa triste y dijo que Richard quería que yo me concentrara en dirigir la empresa en lugar de preocuparme por la política de la propiedad, y que solo quería que esas protecciones se activaran si ocurría lo absolutamente peor. Lo peor aparentemente significó que su hija me despidiera 4 días después de su funeral. Lo que me dijo que Richard había entendido a su propia familia mejor de lo que yo jamás le había dado crédito. Salí de la oficina de Arthur alrededor de las 10 de la mañana y pasé el resto del martes y todo el miércoles viendo cómo mi teléfono explotaba con mensajes cada vez más desesperados de Rachel, intentando sonar razonable mientras claramente entraba en pánico detrás del lenguaje corporativo. El director financiero me envió los documentos originales de 2007 con un mensaje diciendo que los había encontrado en los archivos, que ahora todo tenía sentido y que quería saber si su puesto estaba a salvo bajo la nueva administración. Brandon dejó un mensaje de voz que empezó enfadado y terminó casi suplicante, preguntando por qué le estaba haciendo esto a la familia, y lo borré sin escuchar hasta el final. El jueves por la mañana a las 11:30 me puse mi mejor traje y conduje hasta la oficina para lo que sería la reunión más satisfactoria de mi carrera. Entré al vestíbulo y tomé el ascensor hasta el piso ejecutivo. Y esta vez, cuando acerqué mi tarjeta de acceso al lector, pitó en verde porque Arthur se había asegurado de que mi acceso fuera restablecido bajo mi nuevo título de accionista mayoritario. Me quedé un minuto fuera de la sala de conferencias observando a través del vidrio cómo los miembros del consejo entraban con aspecto confundido y nervioso, mientras Rachel se sentaba en la cabecera de la mesa tratando de proyectar confianza aunque sus manos temblaban ligeramente. Y Brandon seguía revisando su teléfono como si esperara algún milagro de último minuto que hiciera desaparecer todo esto. Exactamente al mediodía abrí la puerta y entré. Y cada una de las personas en esa sala se giró para mirarme con expresiones que iban del shock al miedo y a algo que quizá era respeto. Y me di cuenta de que, por primera vez en toda mi carrera en esta empresa, no estaba entrando como empleado de alguien, ni como esposo de alguien, ni como padre de alguien. Estaba entrando como el propietario mayoritario. Y esta reunión iba a ser extremadamente educativa para todos los involucrados. La administradora del fideicomiso, Margaret Shun, se colocó al frente con un proyector que mostraba el desglose completo de las acciones. Observé cómo el rostro de Rachel pasaba de rojo a blanco y luego a gris mientras Margaret explicaba los detalles. Margaret mostró la pista documental, cada presentación ante el secretario de Estado, cada resolución corporativa que el Consejo había aprobado sin leer realmente con atención, cada documento del fideicomiso que los abogados de Richard habían preparado y almacenado en 3 ubicaciones seguras distintas. El total ascendía al 60% de propiedad a mi nombre. Y uno de los miembros del Consejo, un tipo llamado Donald Preston, que había sido amigo de Richard durante 30 años, incluso se rió de una forma incrédula y dijo, «Richard, magnífico bastardo», como si le estuviera hablando a un fantasma. Y creo que todos en esa sala entendieron de repente que esto no era una toma hostil. Era la lección final de Richard a su hija sobre la diferencia entre herencia y competencia. La votación para destituir a Rachel como directora ejecutiva tomó unos 3 minutos y fue unánime, excepto por Brandon, que se abstuvo porque incluso él se dio cuenta de que votar para mantener a su madre en el poder solo lo haría quedar peor. Rachel no lloró, no gritó ni armó una escena. Simplemente se quedó sentada mirando la mesa como si intentara encontrar algún resquicio en la veta de la madera. Y cuando terminó la votación, se levantó muy despacio y salió sin decir una sola palabra. Brandon la siguió después de mirarme con una expresión que era mitad rabia y mitad otra cosa. Quizá el primer atisbo de comprensión de que las acciones realmente tienen consecuencias. El director financiero, un tipo llamado Mark Schwab que llevaba 12 años en la empresa, preguntó si podía hablar en privado. Fuimos a la sala de conferencias pequeña, donde sacó una carpeta que claramente había estado ocultando hasta saber hacia dónde soplaba el viento.
Me mostró irregularidades financieras que había descubierto en los últimos 6 meses, informes de gastos que no coincidían con el gasto real de la empresa, transferencias del fondo de pensiones a cuentas discrecionales de ejecutivos, básicamente un patrón de malversación que Rachel aparentemente creía que era su derecho como CEO. Marcus dijo que lo había estado documentando todo porque algo no le cuadraba, pero que había tenido demasiado miedo de Rachel como para alertar a alguien mientras ella tenía el poder, y que ahora me lo entregaba porque había trabajado demasiado en el fondo de pensiones como para ver a alguien robar el dinero de la jubilación de las personas. Las cantidades no eran enormes, quizá unos 300,000 en total, pero era fraude federal cuando se tocaba el dinero de las pensiones. Y Arthur dijo de inmediato que teníamos que denunciarlo e iniciar una auditoría completa. Le dije a Marcus que conservaba su puesto y que, de hecho, lo ascendíamos a vicepresidente de finanzas porque la empresa necesitaba gente con integridad. Y el alivio en su rostro fue casi doloroso de ver. Pasamos la semana siguiente controlando daños, trayendo auditores externos, notificando a las autoridades correspondientes y, básicamente, deshaciendo 6 meses de decisiones de liderazgo de Rachel que habían priorizado la imagen sobre la sustancia. Brandon fue despedido 3 días después, tras descubrir que había estado aprobando informes de gasto sin revisarlos, simplemente sellando lo que su madre ponía delante de él. Y cuando le dije que lo estábamos dejando ir, tuvo el descaro de decir que yo estaba destruyendo el legado familiar. Estás destruyendo todo lo que el abuelo construyó, dijo Brandon. Deslicé el informe de auditoría sobre el escritorio. Tu madre malversó $300,000 del fondo de pensiones. Tu abuelo te dejó el 18% de esta empresa con la esperanza de que te lo ganaras. En lugar de eso, la ayudaste a borrar al hombre que la salvó. Su rostro palideció. Ni siquiera eres familia. No. Solo soy el tipo que ha sido tu padre durante 26 años. Se levantó bruscamente y se fue sin decir otra palabra. Miré a mi hijo, a ese chico que había criado, apoyado e intentado enseñar sobre la responsabilidad, y le dije, el carácter no se hereda, se construye, y tú elegiste construir el tuyo sobre atajos y lealtad ciega en lugar de competencia e integridad. Y salió de mi oficina sin responder, porque ¿qué podía decir? Emily vino a verme ese viernes por la tarde y nos sentamos en mi despacho con la puerta cerrada mientras me pedía que le explicara todo desde el principio. Y la guié por toda la historia desde 2007 hasta ahora. Escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, me dijo que Rachel se estaba mudando de la casa, alquilando un condominio en el centro, y que quería que Emily eligiera bando. Le dije que no tenía que elegir nada, que esto eran consecuencias empresariales y legales, aunque ambos sabíamos que eso era en parte una mentira, porque no se puede separar la traición empresarial de la traición personal cuando la empresa es familiar. La historia llegó a la prensa económica aproximadamente una semana después. Algún reportero consiguió las actas de la reunión del consejo y escribió un artículo sobre sociedades silenciosas y estrategia corporativa póstuma. Y de repente mi teléfono se llenó de mensajes de LinkedIn y solicitudes de entrevistas. Alguien lo convirtió en un meme con el texto, cuando despides al socio de tu suegro y descubres que posee el 60%. Y Rachel, al parecer, desactivó todas sus redes sociales porque no pudo soportar que todo el mundo supiera que había sido superada por su padre muerto. La empresa, de hecho, está funcionando mejor ahora que en años. Los ingresos subieron un 18%. La moral de los empleados mejoró porque la gente aprecia un liderazgo que se centra en resultados y no en política. Y acabamos de cerrar 2 contratos importantes que el equipo de Rachel había estado arruinando durante meses. Mantuve a Rachel como accionista minoritaria porque eso era lo que especificaban los documentos de Rachel. Así que sigue recibiendo dividendos y técnicamente sigue siendo dueña de una parte del negocio familiar, pero no tiene ningún control operativo ni poder de voto. Y creo que eso le molesta más que haber perdido el dinero. A veces, tarde por la noche, me sirvo una copa de la colección de whisky de Rachel, la que Rachel creía haber heredado, y me siento en su despacho mirando la imagen que ocultaba la caja fuerte de la pared. Y pienso en cómo pasó 6 años construyendo este elaborado sistema de protección porque amaba lo suficiente a su empresa como para salvarla de su propia hija. Rachel no dejó su negocio a su línea de sangre. Lo dejó a la competencia. Y probablemente esa sea la lección más valiosa que alguien en esta familia podría haber aprendido. Aunque algunos hayan tenido que aprenderla de la manera más dura posible. Emily pasó ayer y me dijo que está solicitando un puesto de analista junior en nuestro departamento financiero, y que quiere ganarse su lugar como yo lo hice en lugar de vivir del apellido familiar como intentó hacer Brandon.
Miré a mi hija y vi algo que no había visto en años, ese fuego y ambición genuinos que no tenían nada que ver con el privilegio y todo que ver con el deseo de demostrarse a sí misma. Y me di cuenta de que quizá la lección de Rachel no había sido solo para Rachel. Tal vez había sido para todos nosotros. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que el carácter no se hereda, se construye con tus propias manos. Puedes nacer en una familia exitosa, pero si no trabajas por tu competencia, solo serás un impostor temporal en un trono ajeno. El verdadero liderazgo se gana con sacrificio, no con apellidos. Cuando hipotecas tu futuro, trabajas 70 horas semanales y salvas lo que otros abandonan, ahí es cuando te conviertes en dueño real, no solo heredero. Consejo: si construyes algo valioso, protégelo legalmente de todos, incluso de tu familia. Las emociones cambian. Los documentos permanecen. Nunca asumas que tu esfuerzo habla por sí solo, hazlo hablar en papel firmado. La lealtad es hermosa, pero los contratos son tu verdadero escudo.